Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos y hermanas, porque esta noche tenemos la fortuita, una vez más, de estar juntos para continuar deleitándonos en el pan de vida, deleitándonos en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Vamos a iniciar vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en las alturas de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, nos has amparado, nos has guardado para ti. Te damos gracias por ello, bendito Dios. Te pedimos en esta noche que vamos a dedicarnos a alimentarnos del pan de vida, seas tú ampliando nuestro entendimiento, seas tú dándonos sabiduría e inteligencia para poder desarrollarnos en el conocimiento tuyo, de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y así podamos realmente vivir para la honra y la gloria tuya. Gracias por esta bendita oportunidad que tú nos has regalado, que tu Santo Espíritu en esta noche pueda conducirnos a toda verdad, y esta verdad pueda irse desarrollando en nosotros para que seamos hombres y mujeres enteramente perfectos, preparados para toda buena obra en ti, para tu honra y tu gloria. Seas tú iluminándonos, dándonos entendimiento y sabiduría. Y sobre todo, ayúdenos, oh bendito Dios, a poner por obra estos consejos en nuestra vida. Así seas tú en nosotros y nosotros en ti por siempre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, nuestro estudio en esta noche es como veníamos estudiando en el libro de Proverbios, el capítulo 9, verso 10 al 12. Entonces lo vamos a retomar para meternos en la idea y continuar avanzando. Proverbios 9, verso 10, nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que comenzamos a desarrollar. Y en eso estábamos hablando la última vez que nos habíamos reunido para estudiar antes del receso que habíamos tomado. Entonces estábamos hablando, es necesario nosotros ir adquiriendo el conocimiento del Señor para poder ser realmente hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, inteligentes. Mire bien, la inteligencia no es como los hombres lo han medido, ni la sabiduría es como los hombres lo han medido. A medida que vayamos teniendo respeto, teniendo reverencia, teniendo temor a nuestro Dios, entonces esa es la sabiduría.
El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Cuando uno respeta a Dios, entonces comienza realmente a tener inteligencia. La inteligencia que es el Señor Jesucristo comienza a desarrollarse en uno, y a medida también que uno vaya adquiriendo conocimiento del Santísimo, es decir, conocimiento de Dios, entonces uno va adquiriendo también la inteligencia. Ahora nosotros podemos entender, la inteligencia no son textos bíblicos recitados. El conocimiento no son que no son la repetición de todo lo que grandes hombres, rabinos, teólogos han dicho. Esto no es la inteligencia, sino la inteligencia llega cuando nosotros estamos hundiéndonos, estamos profundizándonos en el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Dios. A medida que nos vayamos escudriñándole, a medida que nos vayamos aprendiendo de Él, a medida que nos vayamos conociéndole realmente por medio de las Escrituras, entonces nuestra inteligencia comienza a desarrollarse, porque el Señor Jesucristo es la inteligencia, el Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Entonces podemos entender claramente, sin el Señor Jesucristo, absolutamente todos somos ignorantes. Sin el Señor Jesucristo no tenemos razonamiento. Nuestros razonamientos son abstractos y no sirven realmente para nada, porque todos los razonamientos abstractos son carnales. A medida que nos vayamos profundizando en el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, entonces nos vamos enriqueciéndonos, nos vamos siendo sabios y nos vamos siendo hombres y mujeres inteligentes. Esto es lo que realmente nosotros habíamos estudiado. Y ahora que vamos a entrar en el verso 11, que nos dice, porque por mí se aumentará tus días. A medida que nos vayamos siendo inteligentes y sabios, nuestros días van también aumentando. ¿Por qué razón? Porque es la sabiduría que nos aumenta la inteligencia, y es la inteligencia que nos hace sabio, y por ende nuestros días van siendo aumentados. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Y nosotros si lo hemos podido palpar en el tiempo antiguo, todos estos siervos de Dios, todos estos hombres patriarcas, todos los profetas, esa gente vivían muchísimo tiempo. Todos los siervos de Dios vivían muchísimo tiempo. Mientras que se aceñían en hacer la voluntad de Dios, mientras se metían a escudriñar al Señor, a aprender de Él, entonces los días de ellos se multiplicaban. Pero cuando el hombre se aparta del Señor, sus días se acortan. ¿Por qué?
porque al apartarse del Señor está bajo maldición, y la maldición lo único que trae es muerte, es destrucción. Entonces, mire bien que lo que si no dice, porque por mí se aumentarán tus días. Por esa razón, el Señor siempre nos ha impelado a tener conocimiento de Él, a estar aprendiendo de Él, a estar realmente conociéndolo a Él. Porque el objetivo real, como el Señor Jesucristo sí ha dicho, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mire bien, la vida eterna es esa, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, a medida que nos vayamos conociendo a nuestro Dios, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos es a través del Señor Jesucristo, quien vino a revelar al Padre. Entonces, en la revelación que el Señor Jesucristo nos ha dado del Padre, nos vayamos metiéndonos en esta revelación, ¿cierto? Creyendo en el Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, como el regalo de Papá Dios para nosotros. Entonces vamos desarrollándonos en el conocimiento del Señor. Y a medida que nos vayamos desarrollándonos en el conocimiento del Señor, los días se nos van aumentando. Por esa razón, hoy tuvimos el privilegio de este nuevo día y que ahora está terminando. Y a medida que nos vayamos avanzando, entonces el Señor va agregándonos más días. ¿Por qué razón? Para que vayamos conociéndolo como realmente Él quiere que lo conozcamos, y al llegar a la estatura perfecta de este conocimiento de nuestro Dios, entonces ya el Señor vendrá por nosotros y nos llevará a casa o nos llamará a descansar, porque todo lo que teníamos que aprender ya lo habríamos aprendido. Entonces simplemente a descansar, o el Señor retornará para llevarnos a casa. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender. Y el verso que 12 si nos dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Mire bien eso. A medida que vayamos aprendiendo que del Señor, nos vamos convirtiéndonos en hombres y mujeres que sabios. Pero esto es para fortalecimiento de nosotros, es para desarrollarnos a nosotros. Entonces, y nos dice, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Si aprendemos del Señor, seremos sabios, para la honra y la gloria que del Señor y el beneficio para nosotros. Pero si somos escarnecedores, si nos convertimos en necios, si nos convertimos en acusadores de nuestros hermanos, si nos convertimos en todo lo malo, entonces para nosotros también será, y cada uno tendrá el pago solito. Entonces, el privilegio tuyo en esta noche, el privilegio mío en esta noche, es que nosotros dos podamos ir creciéndonos en gracia y en amor, creciéndonos en el conocimiento del Padre a través de la revelación que el Señor Jesucristo, su Santo Hijo, nos ha regalado. No a través de otros hombres, de otros pensamientos, no, porque como hemos dicho, y es así y debemos entenderlo, en el libro de Hebreos, el capítulo 1,
Mire bien que nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, voy a leer a partir del verso 1. Mire bien eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrer días, es decir, en el tiempo final de la historia de la humanidad, cuando comenzó el tiempo final, cuando comenzó los postreros días, cuando con el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, comenzó el postrer día, comenzó los últimos tiempos, comenzó los últimos días de la historia de esta humanidad. Y nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. Mire bien eso. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es lo que realmente el Señor sí nos ha dicho. Por esa razón, el Señor Jesucristo es el único que conocemos. Porque esa es la orden de Papá. Papá Dios dice, antes que viniera el Señor Jesucristo, nos había hablado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras a través de los patriarcas y de los profetas. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, Dios nos ha hablado a través de Él. ¿Qué significa eso? Significa, si bien es cierto, todos los profetas habían hablado del Señor, habían comunicado la voluntad del Señor, pero ahora nosotros en los últimos días de la historia de la humanidad, en el tiempo postrero, entonces Dios ha tomado la decisión de no hablarnos más ni a través de profetas, ni a través de patriarcas, ni a través de nadie, sino nos ha hablado a través del Hijo. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán, después de bautizarse, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo se bajó sobre él en forma de paloma y retumbó la voz de Papá Dios en el cielo diciendo, he ahí mi hijo amado en quien tengo contentamiento. A él oíd. Mire bien que eso, a él oíd. Y cuando también en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo subió ahí con Pedro, con Juan y Santiago, entonces, y ahí la voz de Papá Dios otra vez se resonó en el firmamento y los discípulos escucharon nítidamente y claramente la voz del Señor pensando que era un trueno. Y el Señor Jesucristo se dijo, no. ¿Y cuál fue que la voz? La voz dice, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cierto? Después de haber hablado en el tiempo antiguo de muchas maneras y a través de los profetas y patriarcas, entonces en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Ahí no es un juego.
Ahí no es que, como que muchos han dicho, es decir, hay muchas formas de llegar al cielo. No, hay una sola forma, a través del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no te lleva, no irás. Sencillo. El que no acepta al Señor Jesucristo está perdido. El que no cree en el Señor Jesucristo está perdido. No importa cómo llaman a Dios. Los que quieren llamarlo, los musulmanes lo llaman Alá. Los judíos le tienen varios nombres. Jehová, que le tienen que Yahvé, y ahora si le llaman que Hashem, le tienen diferentes nombres. No importa nada de eso. Al Señor no le interesa todos estos nombres que le pueden dar. Lo que Papá Dios conoce y dice es que yo estoy hablando con ustedes a través de mi Hijo. El que escucha a mi Hijo me está escuchándome a mí. El que obedece a mi Hijo me está obedeciendo a mí. El que acepta a mi Hijo me acepta a mí. El que adore a mi Hijo me adora a mí. Esa es la decisión de Papá Dios. Después, todo lo que los otros están diciendo es problema de ellos, es porque son enemigos de Dios, porque no quieren obedecer a la voz de Dios. Muchos han dicho, pero solamente creen en el Señor Jesucristo y ser salvo, ese es imposible, y comienzan a esgrimir argumento. Mire, hay que obedecer, mire, hay que hacer, mire, hay que correr. Todos pueden decir lo que quieran, pero Papá Dios dice, Él habla con nosotros en estos últimos días, que comenzó desde el Señor Jesucristo hasta su retorno, hasta cierre del tiempo de gracia. Tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. Tenemos que adorarle a través del Señor Jesucristo. Todo lo que le hacemos a Él, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, que es su Santo Hijo. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Y es necesario que tú y yo entendamos eso y que podamos ir adquiriendo conocimiento. Y el mismo Señor Jesucristo sí nos dijo claramente, nadie, escúchelo bien, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y al que quiere, lo revela. Ahora, el Señor Jesucristo vino a revelar a Papá Dios. Por esa razón, cuando Felipe se le dijo, Señor, muéstrenos al Padre y nos bastará. Y el Señor Jesucristo lo miró y le dijo, pero hace tanto tiempo estoy con vosotros y no me has visto todavía. Y me pide que te muestre el Padre. ¿No te he dicho el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y muchos han tomado esta parte para mostrar, para esgrimir argumento de decir, ve. A partir de eso, el mismo Señor Jesucristo es el Padre, el mismo Señor Jesucristo es el Hijo. Quiere decir, no existe un Padre real, sino el mismo Señor Jesucristo. Y montan el Jesús solo de ellos. Es problema de cada quien. En su ignorancia, y pueden hacer, pero Dios Padre dice lo que tiene que decir y veremos nosotros si queremos acoger a lo que Él dice o no. Pero una cosa que debemos tener bien en claro, el que no acepta al Señor Jesucristo no puede conocer al Padre. Porque el Señor Jesucristo es quien revela al Padre. Es decir, cuando estamos hablando de revelar, es quien da a conocer al Dios Padre. Y Dios Padre es quien nos lleva
al Señor Jesucristo para que Él nos acoge y nos revela a papá. Por esa razón, el Señor Jesucristo sí dijo, nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Si mire bien el asunto. Nadie viene a mí si no es atraído por mi Padre. Es decir, Papá Dios es quien nos lleva al Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos aceptar al Señor Jesucristo como el Hijo de Papá Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador y nuestro Dios, y así el Señor Jesucristo nos coja y nos salva. Por esa razón es necesario el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Los que respetamos a Papá Dios, respetamos su palabra, respetamos su decisión y nos acogemos a su palabra y a su decisión, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Y como lo hemos aceptado como nuestro Redentor y Salvador, Él nos coge y nos va haciéndonos desarrollar en el conocimiento de Papá Dios para nosotros poder ser hombres y mujeres inteligentes. Mire bien eso. La inteligencia viene del conocimiento del Señor, del Santísimo. Y la sabiduría que viene del temor del Santísimo, del temor de Dios. Ahora todo mundo habla muchísimas cosas. Hoy en día nosotros que vemos hay muchas religiones, pero ¿a quién están adorando? ¿A quién están adorando? Muchos que dicen, no, estamos adorando a Jehová. Bueno, pueden estar adorando a Jehová, como los testigos de Jehová. Como los judíos dicen, no, estamos adorando a Hashem. Los musulmanes dicen, es que estamos adorando a Alá. Y así sucesivamente. Pero en esta noche tengo que decirles con mucha tristeza, adorando a Jehová, adorando a Hashem, adorando a Alá, equivale absolutamente a nada si no aceptan el Señor Jesucristo y hacen esta adoración por medio del Señor Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue muy claro y nadie puede decir que Él no habla que claro. Él ha dicho, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, ¿cómo se llama el camino para llegar a Papá Dios? El Señor Jesucristo. Independientemente del nombre que dan a Papá Dios. Porque Alá significa Dios. Jehová, Dios. Todos pueden que decir Hashem en el lenguaje de los judíos que de hoy, que no dicen que Yahvé, sino dicen ahora es Hashem, significa Dios. Pero para estar en contacto, en comunión con Papá Dios, debemos entenderlo nítidamente, claramente. Esto se hace a través de este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Los hombres pueden decir, pero solamente la salvación es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos dicen, no, pero eso no es así. ¿Dónde salen los 10 mandamientos? ¿Dónde salen cosas? Y empiezan a formular unas cosas. Bueno, están en el derecho de hacerlo. Porque ¿quién soy yo que para venir a decirles que no pueden hacer? Pero una cosa sí, tengo la autoridad para decirles
es que si no creen en el Señor Jesucristo como el único camino, como la única verdad, el único Salvador, el único Redentor, todo está perdido. Esto sí lo puedo decir sin ningún tipo de temor, porque así la Escritura así lo dice. Al que ve al Hijo y cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es muy claro. Todo lo que los hombres están tratando de edificar, están tratando de montar, están tratando de ayudar a ver que la sangre del Señor Jesucristo para ellos es insuficiente, pero para nosotros la sangre del Señor Jesucristo derramado en la cruz es el todo, porque esto es lo que Papá Dios nos dio. Por esa razón, Él es nuestro regalo. Entonces yo lo he cogido como mi regalo. Los demás verán qué hacer. Pero para mí, Él es mi regalo y mi regalo lo voy a disfrutar y no voy a permitir que nada ni nadie venga a quitarme a mí mi regalo. Es mi regalo, es mi beneficio, porque Papá Dios me lo dio para mí. Yo me acojo a lo mío y lo voy a disfrutar hasta el último día de mi aliento, porque es lo que Papá me dio. Y ahora yo les impero a ustedes a decidir de dejar tantos cuentos, tantas falacias, tantas historietas, tantas fábulas y de aferrarse a lo que Papá dijo. Papá dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él oíd. Nos dijo, Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito, único en su género, el que reúne la divinidad con la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Papá Dios lo ha dicho. Y para hacernos muy claro, para no seguir prestando atención en tantas cosas, y nos dice es claramente ahí en Hebreos 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y continúo diciendo, el cual siendo, mire bien eso, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su boca, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Eso es la única verdad. Ahí no hay otra verdad. Ese es lo que ha dicho que Papá. Y se supone todos nosotros que nos llamamos cristianos, porque en Antioquía, cuando veían a los discípulos hablando del Señor Jesucristo, les denominaron cristianos. Y todos los que dicen que son cristianos deben entender el Señor Jesucristo es lo único. Deben entender eso. Si no lo entienden y se dedican a enredarse, es por la desgracia de cada uno enredarse. Porque el Señor Jesucristo es el único.
Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, yo voy a tomar el ejemplo ahí que no es suficiente que para expresarlo, pero en la forma de nosotros podemos entender. El brillo de Papá Dios se llama el Señor Jesucristo. Dios brilla y se llama el Señor Jesucristo. La imagen de Dios. Para conocer a Dios, para ver a Dios, ahí está el Señor Jesucristo. Él es su sustancia, es decir, el ser de Él. La esencia de Papá Dios es el Señor Jesucristo. Todo lo que Papá Dios es, el Señor Jesucristo lo presenta para nosotros poder saberlo. Por esa razón, Él dijo a Felipe, hace tanto tiempo estaba con ustedes y ustedes no me han visto todavía. Porque Él es esta sustancia, Él es esta imagen, Él es este resplandor de Papá Dios, porque nadie puede conocer a Papá Dios si no ven al Señor Jesucristo. Si no creen en el Señor Jesucristo, no pueden creer en Papá Dios. Esto es necesario entenderlo, porque Él es quien vino a revelar a Papá Dios. Y por esa razón, yo siempre, y les he dicho, y seguiré repitiéndole, mientras el Señor me conserva el soplo, cualquier persona, si mire bien, hoy en día los judíos siguen diciendo que ellos son el pueblo de Dios. ¿Eso es mentira? No, ellos pueden ser el pueblo de Dios si aceptan al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Pero mientras ellos siguen en su necedad, mientras ellos siguen en el pasado, siguen pensando esa es la tierra prometida, esa es la tierra bendita, y muchos cristianos repiten este cuento, es porque ellos están alejados del Señor Jesucristo y no quieren aceptar al Señor Jesucristo como el regalo de Papá Dios para la raza humana, tanto judíos como gentiles. Por esa razón, en el Señor Jesucristo se une la raza humana. Porque el Señor Jesucristo es el segundo Adán. Significa, si Él es el segundo Adán, quien quiera que quiere nacer de nuevo, tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su único. Tanto judíos como gentiles. Y ahora les digo una cosa, si los judíos rechazan al Señor Jesucristo, ellos se transforman en gentiles, en paganos, que desconocen al Dios verdadero. Porque solamente se conoce al Dios verdadero aceptando al Señor Jesucristo, porque Él es quien vino a revelar a Papá Dios. Muchos pueden estar presentando sus filosofías, muchos pueden estar presentando sus enseñanzas, pero nosotros como cristianos reconocemos, debemos reconocer, entender, comprender, aceptar que el Señor Jesucristo es el único camino. Ahora ustedes me preguntarán, pero pastor, entonces, ¿y todos los que están adorando? Tengo que decirles, si no se adora en el Señor Jesucristo, se está adorando a Satanás. Tácito. Porque solamente en el Señor Jesucristo adoramos a Papá Dios. Solamente por esa razón, todo
debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Una oración que se levanta a Papá Dios sin el nombre del Señor Jesucristo no es una oración a Papá Dios. Predican supuestamente a Dios y no predican al Señor Jesucristo, es una predicación que no sirve absolutamente para nada y no llega a ninguna parte. Puede tener textos hermosos, todo eso, pero si el Señor Jesucristo no es el centro de la predicación, de la enseñanza, todo eso es simplemente cuentos y no llegan a Papá Dios, porque para llegar a Papá Dios es a través del Señor Jesucristo, porque Él es quien abrió el camino, abrió las cortinas y nos hace entrar derecho en la presencia de Papá Dios, en el Señor Jesucristo. Entonces, si mire bien, cuando uno está hablando del conocimiento que de Dios, entonces indefectiblemente entra el Señor Jesucristo porque Él es quien lo da a conocer. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Por esa razón, vuelvo y leo el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su boca, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sostiene el universo? El Señor Jesucristo. ¿Quién hizo el universo? El Señor Jesucristo. Sí, mire eso que si nos está diciendo ahí, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por su palabra. Entonces, ¿cómo alguien va a entrar en el cielo sin el pasar por el Señor Jesucristo? Por esta razón Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino y yo soy la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad de Dios. Él es la palabra de Dios. Abre la boca y sale el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque a veces que muchos que como se atreven a decir, algunos religiosos, es que el Señor Jesucristo es un Dios chiquito. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Esa es la voz de Satanás para desviar la atención de la gente sobre el Señor Jesucristo, porque él sabe el Señor Jesucristo es lo único. Nadie entrará en el cielo sin el Señor Jesucristo. Él es el camino, no hay otro camino. No hay otro camino. Pueden, como están haciendo los católicos, hablando de María, hablando de los apóstoles, hablando de todo eso es puro cuento. Ningún apóstol, que como están vendiendo la idea, es que Pedro tiene la llave del cielo. Ellos son tan ignorantes que no entendían que la llave que el Señor dio a la iglesia, es decir, a todos los apóstoles y al pueblo de Dios, se llama la palabra de Dios, porque esta palabra nos presenta al Señor Jesucristo para nosotros realmente poder tener el cielo abierto a nosotros de par en par. Y muchos dicen, no, entonces como Pedro tiene la llave, entonces van a suplicar a Pedro para que entre en el cielo. No va a entrar. No importa cuánto tiempo tiene orando a Pedro, porque Pedro es en la tumba esperando el retorno del Señor Jesucristo
para Él poder ser resucitado e ir con todos nosotros al cielo a vivir con Papá Dios. Por más que están pregonando a la diestra y siniestra los católicos, es que María ascendió al cielo y es la Madre de Dios. Pueden decir todo lo que quieren decir, pero María está descansando en la tumba, esperando el retorno bendito del Señor Jesucristo para ella poder resucitar con todos los hijos de Dios que han dormido, es decir, que han muerto, y con nosotros e ir juntos a la casa de Papá Dios. La gente puede decir muchas cosas, pero el hecho de que ellos sí lo dicen, no lo convierten en verdad. A veces que la gente cree una mentira repetida 1000 veces se puede convertirse en verdad. No, una mentira repetida 1 millón, 2 millones, 100,000 millones o millares de veces sigue siendo una mentira. Aunque los demás lo pueden creer, porque la fe en una mentira no convertirá jamás a la mentira en verdad. Por más fe que se tenga en una mentira, sigue siendo una mentira. Entonces, nosotros realmente debemos llegar a este conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ¿cómo me pueden conocer a mí, Papá Dios, que dice al Señor Jesucristo, tu santo Hijo, porque Él es quien vino a dar a conocer a Papá Dios? Es la única forma. Y eso es lo que todos nosotros como cristianos debemos entender, debemos comprender, debemos asimilar independientemente de lo que puedan decir alrededor de nosotros, independientemente de lo que las religiones pueden estar pregonando. Pero nosotros tenemos una sola religión. La religión nuestra se llama el Señor Jesucristo, porque Él es el único que vino a unir la tierra con el cielo. Él es la única. Después todo lo que los hombres que dicen, bueno, tienen boca, pueden hablar, pueden que decir, pero eso no significa que será verdad. No. La verdad tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. No es un pensamiento filosófico. No, no es un pedacito de texto en la Biblia. No, la verdad se llama el Señor Jesucristo. Y es necesario entender todas estas cosas, porque sin entendimiento de estas cosas, mis queridos hermanos, todos los tiempos que hemos vivido adorando supuestamente ¿a quién? Todos los tiempos que hemos cantado ¿a quién? Todo lo que ¿a quién? Porque si no es al Señor Jesucristo, entonces Papá Dios no lo recibe. Es necesario entenderlo. Por esa razón Él dice, todo lo que pidáis en mi nombre, Él os lo da. En mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque solamente a través del Señor Jesucristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Solamente a través del Señor Jesucristo nosotros podemos llamar a Papá Dios Papá. Nuestro gran Papá. Solo a través del Señor Jesucristo. Y es necesario entenderlo y nos vayamos desarrollándonos en este conocimiento de Papá Dios a medida que nos vayamos amando, disfrutando, gozándonos del regalo que Él nos dio. Y este regalo que Él nos dio se llama el Señor Jesucristo. No hicimos nada para merecer el regalo. Lo único que
tú y yo merecíamos era la muerte eterna. Pero Papá Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo, y lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a nuestro regalo y abrazar a nuestro Señor Jesucristo y dejarlo a Él solo, producir en nosotros, en cada uno de nosotros, el querer y el hacer conforme a su voluntad, conforme a lo que Papá Dios quiere, el Señor va haciendo. ¿Obedecer? No, yo no puedo obedecer por mí mismo. Pero el Señor Jesucristo que mora en mí me va conduciendo a la obediencia hasta que la obediencia sea parte integrante de mi vida. Amar, no puedo amar porque no sé amar, pero cuando el amor llega a mi vida, cuando el Señor Jesucristo llega a mi vida, el Señor Jesucristo que es amor va desarrollándose en mí, entonces voy aprendiendo a amar hasta que me convierto en amor, porque el Señor Jesucristo es amor y cada uno de nosotros tenemos que llegar a ser el amor. Esto es lo que hay que entender. Y eso es la voluntad del Señor. Y todo lo que digo, que dicen los otros, que pretenden, pero muchos pueden pretender cosas. Muchos pueden pretender cosas. Pero el Señor Jesucristo es lo real. El Señor Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos para ser obedientes, para ser amoroso, para ser paciente, para ser bondadoso, para hacer todo lo que Papá Dios es. Tú y yo necesitamos al Señor en nosotros. Por esa razón el Señor Jesucristo sí dijo a Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es carnal es carnal. Y lo que es espiritual es espiritual. Entonces es necesario. Cada diciembre la gente está celebrando la Navidad, la Natividad, es que el Señor Jesucristo que nació, que es una falacia total, porque el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre a medianoche, el 24 a medianoche, no fue verdad, no es verdad ni no será verdad. Pero nació en un pesebre significa tu corazón y mi corazón era un lugar sucio. Pero el Señor Jesucristo, el bendito Dios, viene para nacer en ti y en mí. Ese es el mensaje. No es ir a adorar un lugar donde los animales hacen sus necesidades, donde es sucio. No era eso el plan. Eso es la ignorancia. Dejaron de adorar al verdadero para ir a adorar a los símbolos, a las cosas externas. Esa es ignorancia. Y hoy en día todas las iglesias cristianas celebran la Navidad. Y cuando celebran ellos dicen, no, es que estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Y por ende, esta mentira es de Satanás. Y todos los que lo celebran están celebrando a Satanás. Porque no están celebrando al Señor Jesucristo. Eso hay que entenderlo. Por esa razón, a medida que nos vayamos entrando en el Señor Jesucristo, vamos descubriendo esta perla. Y cada día que vamos cavando, nos vamos descubriendo. Y el Señor Jesucristo se va abriéndose a nosotros para nosotros realmente llegar a ser hombres y mujeres inteligentes. Porque el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que Papá Dios ha determinado. Por esa razón, cuando nosotros leemos Colosenses el capítulo 3, Colosenses el capítulo 3, el verso 10 nos dice,
revestido del nuevo. Mire bien eso. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La tarea tuya, la tarea mía, es cada día vayamos renovándonos. Cada día nos vamos desarrollándonos a la imagen de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y nos dice, se va renovando ¿hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. Es decir, tú y yo tenemos el privilegio de tener el conocimiento pleno, porque Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo amemos, no por otras cosas, pero por esa razón Él se abrió delante de nosotros para nosotros poder amarlo a Él también. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como cristianos, porque debemos llegar al conocimiento pleno de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y este conocimiento pleno se encuentra solamente, únicamente en Él, en aquel que revela a Papá Dios. Y aquel se llama el bendito, el maravilloso, el grandioso, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien da a conocer a Papá Dios. Y en este conocimiento de Papá Dios, tú y yo tenemos que ir desarrollándonos día tras día, minuto tras minuto, segundo tras minuto. Cada día que el Señor nos concede en esta tierra es para que vayamos desarrollándonos en su conocimiento hasta alcanzar la estatura perfecta. No lo vamos a conocer porque es inmenso, pero tenemos toda una eternidad para navegar en este Papá Dios, en este Dios nuestro, en nuestro Señor. Tenemos toda una eternidad para ir a disfrutar y a conocerlo realmente. Pero en esta tierra, en estos días que nos concede, en estos años, en estas oportunidades, es para nosotros ir perdiéndonos en nuestro Padre, en nuestro Dios, metiéndonos ahí. Cada día nos vamos compenetrando con Él y así podremos decir, es que lo conozco, porque conocer no es tener opinión de, no es tener pensamiento de, porque conocer significa intimar. Adán conoció a su mujer Eva y dio a luz un hijo. Tú conoces al Señor y vas conociendo y metiéndose en el Señor. Da un hijo, el hombre nuevo y la mujer nueva que va a vivir por los siglos sempiternos con papá. Esto, por esa razón, llegar al conocimiento pleno. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. El tiempo va corriendo muy rápido y no nos deja disfrutar. Pero gloria al Señor porque lo poquitico es lo bueno. Mis queridos hermanos, esa es la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A medida que vamos metiéndonos en nuestro Señor, nos vamos convirtiéndonos en hombres y mujeres inteligentes. Y a medida que vamos respetándolo a Él, nos vamos teniendo sabiduría. Que el Señor nos ayude
Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias. Gracias porque eres una fuente inagotable. Gracias, oh bendito Dios, porque cada vez que abrimos tu palabra y tú vas abriéndote delante de nosotros y nos vamos enriqueciéndonos que de ti te alabamos y te honramos por ello. Gracias por amarnos. Gracias por darnos a este hijito bendito tuyo, nuestro Señor Jesucristo, como regalo. Ayúdenos, oh bendito Dios, a agarrar nuestro regalo, a aferrarnos a nuestro regalo. Y no solamente a aferrarnos, sino a disfrutar de este regalo cada segundo que nos regala en esta tierra. Y el día de mañana podamos llegar al conocimiento completo tuyo y así podamos ser trasladados y a morar contigo por los siglos de la eternidad. Padre, gracias. En tus manos nos encomendamos. Ayúdenos a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdenos a concentrarnos en lo que tú nos has dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y así cada día nos vamos creciéndonos en gracia y en amor delante de ti, porque tú eres lo único que conocemos, lo único que tenemos y al único que amamos y al único que servimos. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Todo te lo pedimos en el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu santo Hijo, nuestro Dios y nuestro todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos ayude a aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo y no permitir a nadie ni a nada que venga a arrebatarnos este regalo tan precioso, tan maravilloso que el Señor nos da. Mis queridos, buena noche y que el Señor les guarde.